equipo. Este es el equipo español, y los Banquetan funcionan de un modo parecido también. ¿Qué modalidad de intervención tenemos entonces? Fíjense que la mayoría de las intervenciones están dadas por psicoterapia. Hay algunos pacientes que necesitan un tratamiento farmacológico también, desde luego, en el cual el psiquiatra bien entrenado pues es una garantía de calidad. Este es el modelo que nosotros tenemos acá. En el trasplante de médula ósea, en realidad es un tratamiento muy complejo, es tal vez de los tratamientos más complejos que tiene la oncología, y es que se le infunde al paciente células madres, células progenitoras de células hematopoyéticas, para hacer un puente, como hacer una trampa a la inmunosupresión que produce la quimioterapia intensiva. Entonces el paciente está confinado en una unidad de aislamiento durante algunas semanas, y luego esa trampa inmunológica funciona y el paciente recupera su médula ósea para funcionar bien. Entonces nosotros es un tratamiento complejo por la internación, por la gravedad que tienen los pacientes y por la complejidad también desde el punto de vista oncológico. Entonces nosotros tenemos todo un manejo en el cual vemos a los pacientes antes del trasplante, los seguimos durante el proceso de confinación, que son de 3 a 6 semanas, y luego después seguimos el trabajo. Cuando el paciente entra en cuidados paliativos, igualmente lo asistimos en la medida en que nuestras posibilidades lo pueden lograr, pero también en la medida en que la administración del sistema de salud, las EPS y todo esto. Entonces tenemos una atención constante desde el puro comienzo del diagnóstico hasta el final de la vida. Y manejamos estas 3 situaciones desde el mismo punto de vista, con elementos adicionales de otras terapias. Entonces lo que hacemos es un buen ejemplo de un buen trabajo que se puede hacer. No es ideal, nos hacen falta nuevos elementos, pero creo que se puede montar un sistema de estos, se puede tener reconocimiento de la institución y reconocimiento económico de la calidad del trabajo y del beneficio que se presenta el trabajo en una depresión. Esta es la pregunta que les hacía, ¿no? En realidad en los años 80 este hombre nos hizo delirar un poco con su publicación. Entonces ustedes saben, tal vez los que manejan el enlace manejan bien al doctor Spiegel. Él demostró y publicó en Lancet en este año que las personas que iban con cáncer de seno metastásico, las personas que iban a una psicoterapia, sobrevivían más de los que no iban a la psicoterapia. Entonces dijimos, cuando uno trae el psicoanálisis o el psicoterapia, dice, le demuestra, uno habla con todos los colegas, la psicoterapia funciona, claro que funciona, mejora a los pacientes, claro que mejora. Bueno, te muestran entonces todos los estudios. Pero si alguien dice que mejora además la sobrevida de pacientes con cáncer, incide en el sistema inmunológico de tal modo, entonces ahí sí ya tenemos la demostración más fehaciente de la eficacia. Como suele ocurrir en ciencia, entonces vienen otros investigadores, hacen otros estudios, toman muestras más grandes de otros pacientes y resulta que no hay caso. El mismo doctor Spiegel publicó unos años más tarde y dice, no incide realmente la sobrevida. Digamos, los pacientes terminan falleciendo a la misma tiempo que terminan falleciendo los demás, pero disminuimos muchísimo el sufrimiento y mejoramos muchísimo la calidad de vida, estadísticamente significativo. Esto es una escala de presión. Gente que hace un grupo psicoeducativo seguido de una psicoterapia de grupo una vez a la semana, en un setting de 8 sesiones al grupo. Realmente es mucho lo que mejoramos en calidad de vida y en disminución del sufrimiento de los pacientes. No sé si tengo un par de minutos más o paramos ahí. Nos quedan 7 minutos. Paramos ahí, hoy tenemos una charla, o les iba a decir una cosa, al final un poco del rol del terapeuta, ¿no? Como decíamos, la intervención central es la psicoterapia. Entonces, ¿qué psicoterapeuta necesitamos? Y es el tema que incide también en la investigación y la formación, por supuesto. Pues que la persona tiene que saber cáncer.
yo lo puse aquí como adorar trabajar en equipo. Uno no puede ser de esos psiquiatras que le gusta hacer consulta encerrado en su consultorio todo el tiempo y se siente feliz con eso. Uno tiene que sentirse feliz con estar con otra gente, con discutir, con hablar, con integrarse dentro del ambiente médico y permanecer, sentirse cómodo dentro de ese ambiente, no como el bicho raro que a veces muchos psiquiatras de enlace, digamos, cuando va pasando por el corredor de la clínica, los demás se le hacen un poquito al lado, porque aquí viene como el distinto de los demás, ¿no? Y tiene que tener mucha flexibilidad. Uno no puede trabajar con un esquema, por ejemplo, psicoanalítico rígido, de encuadre, transferencia, contratransferencia, mecanismos de defensa, porque con la crisis emocional de estos pacientes no. Tienen que tener mucha flexibilidad porque hay que intervenir a muy distintos niveles de la vida del paciente, de la familia y tal, y con distintas herramientas. Y depende de cómo esté el paciente y qué esté pasando en su interior. Otros elementos es que debe tener un sistema de soporte. Alguna discusión que teníamos, decía alguien, bueno, usted va a contratar a alguien para que trabaje en psiquiatría en asma o en psicología para atender pacientes con cáncer, va a hacer una entrevista de trabajo. ¿Qué requisito tendría que tener esa persona? Y entonces contestaba uno de nuestros invitados, decía, no, yo no contrataría nunca a una persona sola, yo contrataría a dos, porque necesitan apoyo emocional. Porque trabajar con pacientes con cáncer es terriblemente desgastante. Ustedes ven el síndrome de burnout en oncólogos es altísimo, mucho más que en cualquier otra especialidad. Pues no se ha hecho en psicooncólogos todavía, pero es una cosa muy importante. Pensar en términos de calidad de vida, mucho más que en sobrevida, mucho más que en control de enfermedades grandes o enfermedades a largo plazo. Y el sentido común, a veces el sentido común es el menos común. Porque se pretende, no, que es un paciente con una depresión, vamos a darle un tratamiento antidepresivo y tal, y se olvidan el entorno, se olvida la familia, se olvida la circunstancia vital, el estadio de la enfermedad, todo eso. Y eso lo debe manejar muy bien la transferencia y contratransferencia. Estos son otros elementos, así como en un listado grande. Se requiere un psiquiatra de enlace, yo creo que un psiquiatra de enlace bien entrenado. Yo no hice ninguna especialidad en psicooncología, pero me gustan estos pacientes y trabajo con ellos. Y bueno, desde luego hay que hacer una documentación, revisar, pero un buen psiquiatra de enlace con estos elementos puede estar a trabajar de un modo muy agradable. Y bien, ¿cuál sería el servicio de oncología ideal? Donde los miembros del equipo tengan información también en psicoterapia. Entonces ahí viene todo el trabajo de enlace, ¿tá? Donde las unidades cuenten psicólogos y psiquiatras y donde haya ayuda psicoterapéutica específica. Nosotros en la clínica tenemos desde hace un par de años un grupo VALI que lo orienta el doctor Hernán Santa Cruz, y ahora que la calidad de la atención y la disminución del estrés para nosotros es muy importante. Estas son las referencias a disposición del que quiera obtenerlas, y básicamente es lo que les decía. Vamos a almorzar entonces. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alarcón por esa presentación tan interesante, tan completa y, digamos, con un componente muy general para todos los interesados en el tema. Entonces, pues dejo la reunión abierta para las preguntas que me imagino que muchos tienen para el doctor Alarcón. ¿Quién quiere empezar? Doctor Montaño, buenas tardes. Gracias, mi nombre es Hernán Montaño, soy médico psiquiatra. Yo quisiera preguntarle al doctor Alarcón, él mencionó por ahí la palabra humillación, porque yo sí he visto que cuando un paciente le hace el diagnóstico de cáncer, no le vaya a contar a nadie, ¿no?
ni a mis hermanos, ni nada. He tenido varios casos. Si eso, esa humillación que mencionó él se refiere a esa situación emocional de estos pacientes. Sí. Claro, sí, la humillación es un componente que se considera de un modo muy importante desde el punto de vista existencial, ¿no? También de la psicoterapia existencial, que alude en muchos casos al tema de la culpa. Hay muchos pacientes que sienten que tienen el cáncer como consecuencia de algo malo que han hecho en su pasado. Incluso hay gente que piensa de algo malo que ha hecho alguien en su familia, algo indebido. Eso es como la fantasía en el imaginario que a veces generan los pacientes para darle explicación a esta situación. Entonces sienten una sensación de vergüenza, de humillación, de culpa, correspondiente al modo como procesan la enfermedad, lo que significa la enfermedad en sus vidas. Por otro lado, el deterioro a veces de algunos tratamientos es tan intenso, el deterioro de la calidad de vida física y emocional, es tan intenso que las personas sienten como si estuvieran padeciendo de un castigo muy intenso, ¿no? Como si alguien del más allá los estuviera humillando muy fuertemente por cualquier cosa que hayan hecho. Entonces, sí, la sensación como de pérdida de la dignidad humana, en algunos casos es una causa de sufrimiento muy importante. Rosario Martínez, soy de la clínica de la Sociedad del Área de Salud Mental y mi inquietud es todo sobre el manejo de la muerte de los profesionales de la salud, que creo que nos falta mucho todavía para poder llegar a acompañar a nuestros pacientes en este proceso. Y pues existe la especialidad de paliativo, pero yo siento que todos deberíamos formar parte de este proceso. Entonces, no sé cómo ve el trabajo con los equipos de salud. Sí, claro. Existe también una especialidad que hay gente que hace, creo que en España o en Argentina, que es la tanatología, ¿no? Yo creo que yo nunca haría una especialidad, yo haría la libidología, pero estudian la situación de la muerte, del impacto de la muerte, la preparación para la muerte. Y una circunstancia que vemos mucho en nuestro grupo Valiant es la culpa de los terapeutas cuando han estado trabajando con un paciente después que el paciente fallece, ¿no? Ahí hay un paso previo que es cuándo dejar de hacer el esfuerzo terapéutico curativo y decidir que ese esfuerzo es limitado y que el paciente entra a un programa de cuidados paliativos de atención paliativa, ¿no? A veces entre más fuerte es el intento terapéutico, más culpa se produce, porque se causa mucho sufrimiento a los pacientes. Entonces se causa sufrimiento, una línea de tratamiento fracasa, entonces intenta otra que antes es más agresiva desde el punto de vista de efectos colaterales, fracasa nuevamente, se intenta una tercera o se dice, no, ya no se puede hacer más. Entonces cuando el paciente fallece, los terapeutas sienten culpa de que le han causado mucho sufrimiento a esa persona. Entonces ahí es fundamental trabajar terapéuticamente. No es que tenga que ser una psicoterapia formal, pero un grupo de apoyo o un grupo válido en el cual se ventilen esas emociones, se les ponga palabras, se comparta con los demás miembros del equipo, alivia muchísimo el sufrimiento y facilita luego el manejo posterior de nuevos pacientes, tanto en la situación de búsqueda desesperada de salvar al paciente, como en la situación de aceptar la limitación del esfuerzo terapéutico. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alfonso Roa, soy médico. No sé cómo el cáncer se cataloga dentro del sistema actual de salud como una enfermedad catastrófica, donde hay mucha dificultad de acceso al servicio, a los procedimientos, a los medicamentos. No sé cuál es el impacto en la psiquis del paciente.
Sí, es muy, muy fuerte porque, y eso dio una evolución, en realidad el sistema ha mejorado cada vez más, hay que decirlo, pero por toda la tramitología que a veces, en la que a veces caen los pacientes, se comienza a generar una sensación de paranoia en el paciente. Es decir, cualquier intento que yo haga por obtener ayuda es contestado con un rechazo. No, no se puede, va a entrar a junta, la junta no la aprobó, le toca traer otro papel. Y a veces uno tiene la sensación que los administradores de salud juegan de un modo perverso con el tiempo. Saben que entre más se demoren, más va a recaer el paciente o incluso posiblemente a fallecer. Entonces lo que uno ve desde afuera a veces es una desesperación por romper una serie de barreras burocráticas muy complicadas de los pacientes que le terminan generando una sensación de paranoia. Entonces luego no acepta elementos bondadosos que tiene el sistema también o que tienen otros médicos y están ya prevenidos. Ahora con qué me va a salir, me va a rechazar, no me va a aprobar. El manejo desde el punto de vista administrativo depende. Hay algunas instituciones que funcionan muy bien, pero hay otras donde uno sí siente que se retraumatiza, por utilizar algún término, o se genera un trauma adicional por las dificultades a veces burocráticas que ponen muchas instituciones. Más si se tratan de tratamientos más complejos. Por ejemplo, en Medellín pasa eso, pero ha habido una evolución, como digo, hasta hace como unos 5 años, casi ningún paciente obtenía una autorización directa de la EPS si no era por tutela. Entonces, presentar una tutela ya es entrar a pelear, ¿no? Y el paciente llega con una actitud de que para que me den las cosas tengo que estar agresivo y pelear. Eso ha mejorado, ¿no? Últimamente es más rápido, un poco más expedito. Gracias. Mi nombre es Edgar Moreno. Alguien quería preguntarte cómo funcionan los equipos que atienden, porque realmente primero me llama la atención que no haya involucrado al abogado en el equipo, porque una de las situaciones de los pacientes que yo he tratado es que necesitan una asesoría legal porque van a morir. No todos son dependientes del jefe de familia, sino muchos de ellos tienen los bienes a su nombre, tienen que aprender a repartir lo que hay, no dejarlo a las sucesiones. Muchos tienen hogares adicionales, bueno, son víctimas del entorno social y se necesita un conocimiento y una guía de tipo jurídico, que a mí me ha tocado guiar a algunos familiares o al mismo paciente que se contacte, porque es otro elemento de culpa importante. Tengo un problema, no tengo tiempo para resolverlo y tengo que hacer algo. Y la otra parte del grupo que quería preguntarte es terrible la contratransferencia, porque el sentimiento de humillación que siente el paciente es sentirte negado, sin fuerza, sin capacidad para defenderse, porque el cáncer es terrible, es el mismo que transmite la transferencia a todo el equipo, porque es la transmisión de ver que tengo un problema, que quiero ayudarle, pero es que no puedo. ¿Y qué puede hacer el equipo que permanentemente está confrontándose contra la incapacidad de ir un poquito más allá, sin perder la cultura del sentido común de pedir lo que es posible, pero que a veces es muy desalentador? ¿Cómo se protege el equipo? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Qué feedback? ¿Cómo no hay? Sí, respecto a la primera parte, pues nosotros tenemos apoyo para todos los temas psicosociales, muchos sociales, económicos de los pacientes, de una fundación que crearon los médicos de la unidad junto con pacientes pudientes que pasaron por tratamiento y que quieren hacer algo por los demás, o incluso algunos que han fallecido, otros familiares quieren hablar. Es una fundación que ya tiene cerca de 12 o 15 años, y dentro de la fundación hay un abogado. El abogado es un elemento importante y que presta sus servicios de manera voluntaria
comisaria y asesora a los pacientes en esta situación. Cuando lo permiten, porque ahí también hay un tema muy delicado de la interacción familiar, el tema de los bienes, las propiedades, los afectos, se mezclan de un modo muy complejo. Pero sí, la abogada central, y también para el tema, por ejemplo, de las incapacidades, de la pensión por enfermedad y todas estas cosas, hay una asesoría jurídica importante. Pero no hace parte del equipo como tal, es decir, nosotros no nos involucramos, digamos, en la revista, que venga y hable y cuente con pasión. Vaya a su asesoría por su cuenta. Sí tenemos dos elementos, uno académico-terapéutico, que es la revista general del servicio, que es los viernes a la mañana, en la cual la logramos establecer después de mucho ir y venir, pero finalmente es así. Entonces estamos nosotros con los oncólogos, con el equipo de enfermería, con el equipo de las terapias que tienen que ver con los pacientes, al tiempo, y pasamos una revista por todas las camas del servicio. Eso es muy psicoterapéutico, porque también las enfermeras, los médicos comentan sus angustias, y una vez hay algún tipo de intervención puntual o un comentario, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista catártico, aunque sea un compañero de uno que hable que se está sintiendo mal con un paciente difícil y tal, alivia la tensión del resto del grupo. Y tenemos una vez a la semana un grupo VAL, que es con la tecnología, con el esquema tal cual Valens lo creó para manejar las ansiedades de la relación médico-paciente con los cirujanos en la Segunda Guerra Mundial, y eso lo hacemos todo el tiempo. El setting nos sentamos con un psicoanalista, con el doctor Santa Cruz, y una persona presenta un caso. Los demás hacen comentarios sobre el caso, no hacen consejos ni juicios sobre el caso que se ha presentado, sino como una especie de asociación libre entre todos. Y luego, pues el doctor Santa Cruz nos señala el elemento inconsciente, sin que sea muy orientado como una terapia de grupo, pero sí resulta ser muy terapéutico. Entonces, a lo largo del tiempo, el grupo va creciendo, se van hablando cada vez más temas de la muerte de los pacientes, del paciente difícil, de dificultades en la relación de los miembros del equipo, y eso nos ha aliviado un modo enorme la tensión emocional dentro de nosotros, y yo creo que incluso ha incidido en el mejoramiento de la calidad de la atención con los pacientes. Vamos a recibir la última pregunta para pasar a la votación. Buenas, mi nombre es Laura Saavedra, yo soy residente de la Clínica Montserrat. Mi pregunta va orientada un poco a la participación del psiquiatra en el equipo de cuidado paliativo, porque pues aunque la conferencia estuvo enfocada como en el paciente con cáncer, pues cuidado paliativo es mucho más amplio que el paciente con cáncer. Claro. Y aunque se ve la necesidad, y pues los que trabajamos en este medio pues entendemos el papel del psiquiatra en el grupo de cuidado paliativo, la realidad en nuestro país al menos es que no hay espacios para que un psiquiatra se especialice en esta área. Entonces yo quería saber, por ejemplo, qué esfuerzos están haciendo para lograr eso, o de qué otra manera pues se puede incluir un psiquiatra en este equipo. Sí, el manejo que hemos tratado de dar hasta ahora es involucrar al psiquiatra y al psicólogo en el manejo del paciente desde el principio. Casi que hay unos, no sé, teóricos o filósofos de los cuidados paliativos que dicen la paliación comienza desde el mismo comienzo del tratamiento, porque hay, de todos modos, apenas se comienza un tratamiento, hay una parte del tratamiento que no es curativo, de cualquier enfermedad. Entonces, entre más temprano esté el psiquiatra involucrado, mucho más fácil se va a mantener dentro del proceso. Porque a veces lo que ocurre es la psiquiatría interconsulta, que a mí no me parece que sea la verdadera psiquiatría de enlace. Es que cuando el paciente hace delirium o hace depresión severa, entonces llaman al psiquiatra. Pero eso no es trabajo en equipo, ¿no? La idea es dar el paso, decir, no, un momento, háganme parte. Uno a veces se toca ser metido y meterse, y luego demostrar que lo que uno hace es bueno, es valioso, produce resultados, mejora la atención del paciente, y tener un contacto, ahí toca tener un contacto muy estratégico, muy prudente, muy amable, pero también sin dejarse uno menospreciar con los colegas, con el resto de los colegas. Es
decir, un momento, aquí estoy yo, lo que yo hago es importante, produce resultados importantes, y luego discutir los casos. Entonces, a la medida en que uno más tempranamente trabaje como parte del equipo, cuando ya entra en la situación de paliativos, pues está ahí ya metido y lo va a manejar mucho mejor. Pero esa es una observación muy importante. El cáncer es donde más se estudia los cuidados paliativos, pero no es la única situación, ¿no? Entonces, yo qué sé, en la mayoría de las enfermedades de medicina interna, la mayoría de los tratamientos son más bien paliativos, no curativos, ¿no? Si uno se pone a pensar, si uno quita las infecciones. Entonces, casi que es una concepción general de salud mental o de salud global, desde el puro principio de todo el tratamiento facilitaría el mantenimiento del equipo de salud mental en la fase final. Muchísimas gracias, doctora.